El día de hoy, bueno, me han convocado para tocar la parte de lo que es auditoría médica enfocada a lo que es la parte legal, ¿no? Entonces vamos a desarrollar cuatro temas que están expuestos acá: auditoría médica y legislación en salud, la determinación de la responsabilidad institucional y profesional, aspectos legales del acto médico y el consentimiento informado. Iniciamos. Auditoría médica y legislación en salud. Bueno, de todas maneras vamos a tener que tocar un pequeño antecedente, como dice. La historia de la auditoría médica se remonta a 1910, ¿no? Hace ya aproximadamente un siglo que hemos comenzado cuando se inicia en Estados Unidos y se le encarga a esta persona, a este doctor, que realiza un estudio sobre la preparación académica de los cirujanos respecto a la enseñanza de la medicina en las diferentes universidades en Estados Unidos, cuyo informe criticó severamente el sistema existente y concluyó en la no acreditación de 47 facultades de medicina. En 1917, el Colegio Americano de Cirujanos dicta las normas para la acreditación hospitalaria. En 1950 se realiza un estudio piloto en 15 hospitales, institucionalizándose el procedimiento, venciendo el temor y la suspicacia de considerar la auditoría como un instrumento de control y punición. Eh, Creo que a estas alturas ya estamos diferenciando lo que es un órgano de control. Cuando en las instituciones llegó el órgano de control, todo el mundo está pues asustado, preocupado, y siempre lo asemejábamos la parte de la auditoría, porque todavía se confundía. Cuando había auditoría, asemejábamos mucho también como un organismo de control, ¿no? Que venía y lo asemejaba mucho incluso con la Contraloría. Pero esta situación ya no es así. Vamos a ver de que ya en 1980 es un procedimiento implantado en casi todos los hospitales americanos, cuando bueno, esta persona plantea en su clásica tríada los elementos a tener en cuenta para evaluar la calidad de la atención médica: la estructura, representada por los recursos del proceso, físicos y humanos; los procesos, es decir, la forma en la cual se realiza la atención; y los resultados, entendiendo como tal al efecto final, ejemplo, tasa de complicaciones, tasa de muerte, etc. Autores más modernos incorporan dos nuevos elementos a ser auditados: la satisfacción del paciente y la de tercer pagador. Situación vital cuando existe un intermediario financiador en el proceso asistencial. En nuestro medio, ya en nuestro país. En nuestro país es el año 91, donde ya se oficializa auditoría médica, comenzando en el Hospital Guillermo Aguinaga del Instituto Peruano de Seguridad Social. En el Instituto de Salud del Niño, durante años ha venido funcionando un comité de auditoría médica, dependiente inicialmente del cuerpo médico. Posteriormente, a partir de 1996, la Dirección General crea la unidad de calidad y dentro de ella el Comité de Auditoría Médica e Historia Clínica, conformado por médicos nombrados por la Dirección General y propuestos por el cuerpo médico. Este comité realiza labor de auditoría médica básicamente referida a historias clínicas, referidas por la dirección debido a problemas médico-legales, posible negligencia médica, permanencia hospitalaria prolongada. Como vemos, la auditoría casi en nuestros inicios se inició prácticamente como un órgano de control interno, ¿no? Para auditar lo que son historias clínicas, para ver problemas. En esa época no hablábamos mucho como ahora, ¿no? Ahora ya hemos tomado un modelo ya prácticamente americano, de donde ya el paciente conoce sus derechos, y ahora ustedes verán de que hay un sinnúmero de demandas legales por mala praxis, por negligencia médica. Actualmente la implementación de la auditoría médica tiene otros contextos, sobre todo como un sistema de mejoramiento de la calidad de atención médica. La auditoría médica toma mayor ímpetu y se profesionaliza para establecer definitivamente como una nueva especialidad médica. Bueno, si ustedes les ha interesado estudiar lo que es auditoría médica, ustedes saben de que ya un médico auditor también ya cuenta con bueno, cumpliendo ciertos parámetros, puede obtener su código de registro, ¿no? La auditoría médica, como verán, es algo nuevo, algo reciente. Tal es así de que recién el año pasado, por ejemplo, en el Seguro Social de Salud, recién se ha implementado una directiva obligatoria de que todos los hospitales, nivel 2 hacia arriba, tienen que contar con un comité de auditoría médica. Y hasta la fecha no lo hacen. O sea, hasta la fecha recién están evaluando la parte presupuestaria para poder
iniciar la convocatoria de médicos auditores, ¿no? Porque ahora ya no es algo facultativo, sino es una obligatoriedad de que todo prestador, toda IPRES, de determinado nivel para arriba, tiene que contar con médicos auditores. O sea, es, digamos, una nueva especialidad que ya tiene carácter obligatorio. En nuestra institución, como le digo, desde el año pasado, ya la directiva lo exige, ¿no? Y ya no es cuestión de agarrar, como inicialmente hicieron ya, a cualquier médico que tenga el perfil, hay que, bueno, delegarle esta función a medio tiempo, ¿no? Esto ya no es así. Ahora ya se tiene que contratar médicos auditores que cuenten con registro. La experiencia, por ejemplo, en mi oficina fue de que ya esta situación hemos comenzado hace más o menos 6 años. Iniciamos contratando médicos que tengan conocimientos mínimos de lo que es auditoría. Ahora ya no, desde el año pasado ya se ha cambiado el perfil de convocatoria. Es indispensable que cuenten con su código de especialidad de médico auditor. La medicina gerenciada nació como parte de un proceso destinado a facilitar el acceso a los servicios médicos. Estas organizaciones comenzaron entonces a requerir sistemas de auditoría para controlar la calidad de atención brindada a los asegurados, evitando el abuso y el fraude por parte de los prestadores. Estos programas tienen una meta: controlar la calidad de atención y contener los costos. Cuando hablamos de los prestadores, ¿no? Bueno, digamos, cuando nace los sistemas de salud en el mundo, es el Estado quien se hace cargo, solo y único y exclusivamente el Estado. Posteriormente, a nivel mundial han comenzado pues a salir diferentes sistemas. Ustedes saben que en nuestra constitución política hay lo que llaman derechos de primer orden, derechos de segundo orden y de tercero, ¿no? Los primeros, pues, el derecho a la vida y otras situaciones conexas. El derecho a la salud en nuestra Constitución está definida como derechos de segundo orden. Quiere decir que son derechos programáticos, ¿no? O sea, no es obligatorio el Estado, sino en la medida de lo posible tratar de poder cumplir con los sistemas de seguridad social. Los sistemas de seguridad social, como tal, es política de Estado, tratar de ampliar la cobertura a todos los ciudadanos acá en el Perú. Eso se realiza a través, uno, de la seguridad social, otro, del Estado, que es el encargado de poder coberturar a aquellos ciudadanos de supuestamente escasos recursos, y se complementa pues con las IPRES privadas, ¿no? Es ahora un sistema ya totalmente complejo. Cuando recién nació esta situación, la seguridad social era, digamos, un sistema del modelo de Bismarck, de que era financiado tanto por los empleadores como por los trabajadores, ¿no? Si ustedes recuerdan o saben algo de la historia de la seguridad social, el aporte que se daba era repartido. El empleador aportaba el 6%, el trabajador se le descontaba un 3%, y eso de ahí servía para financiar lo que era el sistema de seguridad social en nuestro país. Ya desde hace muchos años el aporte a la seguridad social es asumida íntegramente por la entidad empleadora. El 9% es la entidad empleadora quien aporta por el trabajador. Al trabajador no se le descuenta absolutamente un sol para lo que es su seguro social de salud. El descuento que le realizan es por la parte pensionable, ya sea una AFP o ya sea la ONP, ¿no? A nivel ya de esa población, porque miren, a ver, el seguro social actualmente está coberturando a más o menos 10 millones de asegurados. Para los 30 millones de habitantes que tenemos en el país, o sea, solamente el seguro social tiene una cobertura de salud del 30%. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? El otro porcentaje es cubierto por el Estado. El Estado tiene que tener presencia ahí donde no está protegido por el sistema de seguridad social, está protegido por IPES privadas o por YAFAs privadas. El resto, el Estado es donde tiene que intervenir. Y ha intervenido creando lo que es el SIS, ¿no? El Sistema Integral de Salud. El Sistema Integral de Salud, realmente tampoco la palabra es integral, ¿no? Porque no es absoluto ni completo. Ustedes saben de que el SIS tiene incluso dos modalidades, ¿no? Un SIS subsidiado y un SIS semisubsidiado.
Incluso cuando hablamos del SIS subsidiado, tampoco te otorga cobertura total y completa. Hay patologías que no son cubiertas por ese sistema. Y ahí entra a tallar lo que llama el FISAL, que es un fondo intangible de seguridad social, que también ya cobertura patologías que no están comprendidas en el SIS. O sea, lo que llamamos sistema integral en sí no lo es tanto. Y como política de Estado de ampliar la cobertura de salud a todo el país, cada gobierno ha ido implementando las medidas que creía conveniente, algunas de ellas muy populistas. Populistas les digo porque, bueno, con un afán populista va a tener dar seguros, o sea, seguro social o protección por el Estado a todo el país, ¿no? Se programa que en el 2020 ya el 100% de peruanos cuente con algún seguro de salud. Pero eso se ha hecho restringiendo, o sea, ya, te voy a dar más seguro voy a dar más peruanos, pero voy a darles un seguro esencial, un seguro mínimo, y bueno, por ahí, porque no tiene mucha cobertura, porque tampoco se puede dar, pues, unos programas de salud completos. Solamente nosotros como seguridad social es que otorgamos una cobertura total y completa a nuestros afiliados regulares, ¿no? Ustedes saben que un afiliado regular, después de superar un periodo de carencia de 3 meses, tiene derecho pues a una consulta dental hasta como un trasplante de órganos, ¿no? A diferencia de cualquier afiliado a una IAFA privada que tiene límites de cobertura, tiene paquetes de cobertura. El mismo SIS también tiene una cobertura también restringida, ¿no? Entonces, en el Seguro Social incluso nos ha afectado bastante económicamente tener ese modelo de cobertura total y completa, que no existen, si ustedes ven el modelo de seguridad social en el mundo, no existen como tales, ¿no? Entonces, Perdón, usted dice de que después de 3 meses de carencia el seguro sigue brindando atención. no, o sea, en el Seguro Social, los afiliados, cuando recién se incorporan, como afiliados, o sea, mi primer día de trabajo yo tengo que esperar un periodo de carencia para poder tener cobertura en el Seguro Social. La cobertura en el Seguro Social es el periodo de carencia es de 3 meses. Después de superar esos 3 meses, yo ya tengo derecho O a sea, al todo. inicio, y Sí, estaba pensando yo que cuando se terminaba el seguro. no, No, al inicio. está bien, gracias. Entonces, eso de que la extensión de derecho de cobertura de tener 3 meses más después de que terminé de trabajar, eso ya no existe desde el año 97, fue derogado. Pero incluso hasta trabajadores de la propia institución todavía creen que eso existe. ¿Ya? Cuando una persona ya deja de elaborar en el Seguro Social, esa extensión de derecho de cobertura de 3 meses más que tenía después de haber finalizado ya su labor, eso ya no existe. Fue reemplazada por un derecho especial de cobertura por desempleo, que te puede dar 2 meses, 4, 6, 8, 10, hasta 12 meses de cobertura de salud totalmente gratuita. ¿Ya? Hay algunos que, bueno, de acuerdo a la evaluación de sus aportes, no alcanzarían ni siquiera, pues, o sea, terminó hoy día su trabajo y ya no tiene derecho al día siguiente en el Seguro Social. Pero eh, si cumple con ciertos requisitos puede tener hasta un año de atención gratuita en el Seguro Social. Derecho especial de cobertura por desempleo se llama, ¿no? Ahora, cuando hablamos de prestadores, ya desde con la ley de aseguramiento universal en salud, con la 29344, que se da en el año 2009, ya se incorporan, digamos, nuevas nomenclaturas, nuevas definiciones. A partir de ahí ya comenzamos a hablar de IAFAS, empezamos a hablar de IPRES, empezamos a hablar del famoso PEAS, porque ahora sí el PEAS, dentro de lo que es la función del médico auditor, el PEAS tiene que estar metido en su cabeza sí o sí. El PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. ¿Ya? Miren, cuando se da la famosa ley 26790, la ley de modernización de la Seguridad Social de Salud en mayo de 1997, ya se comienza a diferenciar, o sea, ya no hablábamos ya de los inicios acá, la cobertura en salud era total y completa, ¿no? Con la famosa ley de modernización de la Seguridad Social en Salud, ya desde el año 97 ya se crean, digamos, paquetes y se crean los famosos términos capa simple y capa compleja. Ahí en el reglamento de la ley, dentro de uno de sus anexos, ahí ya se define qué es capa simple y qué es capa compleja. Te dice que capa simple, la definición de la norma que salió en el peruano era muy simplista, ¿no?
Capas simples son aquellos diagnósticos de mayor frecuencia y menor complejidad. Y fueron ahí catalogados, 700 y tantos diagnósticos. Y capa compleja, te decía, son aquellos diagnósticos de menor frecuencia y mayor complejidad, aquellos que no están catalogados dentro de la definición, dentro del detalle que se realizó, que se publicó en el peruano en esa época. Pero cuando y después ha salido últimamente el PEAS con la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Pero más o menos para poder conocer ustedes, bueno, como médicos, su Biblia diaria es su CIE, ¿no? Su Código de Introducción a Enfermedades, versión 10. ¿Cuántos diagnósticos manejamos en el CIE? Es algo que el médico lo usa todos los días, como decir, digamos, un evangélico que está leyendo su Biblia todos los días. Se sabe en qué capítulo, versículo está, y ustedes lo manejan todos los días para poder diagnosticar. Pero, ¿cuántos diagnósticos engloba el CIE 10? ¿Alguna idea? Cuando daba unas charlas ahí, me acuerdo en los hospitales, agarraba, se miraba y decía, sí, es grande, es voluminoso, ¿no? Y casi se atrevían a dar cifras, pero no manejamos muy bien la cantidad de diagnósticos que hay. Y eso es importante saber, porque yo les voy a indicar algo. Cuando sale el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es ahora cómo se maneja, cómo manejamos en la Seguridad Social, cómo se maneja también en las IAFAS privadas, cómo se maneja en el CIS, porque esos son términos que se han acuñado, lo de la cobertura. Te decía, el PEAS, que ha sido definido, este PEAS de acá, es la cobertura mínima que tiene que otorgar cualquier IAFA, sea pública o sea privada. ¿Ya? Todas las instituciones tuvimos que asumir o vender un producto de seguros enmarcado en el PEAS. Nuestra institución sacó un seguro independiente que te daba la cobertura del PEAS, lo sacó a 60 soles. Las IAFAS privadas, RIMA, la Positiva, empezaron también, porque estaban obligados por ley, a ofertar ese tipo de seguros y lo vendían a 65 soles, 70 soles, el PEAS, como seguro independiente. El CIS, también, en el CIS subsidiado también te vende el PEAS a 10, 15 soles, dependiendo si. O sea, el PEAS ahora ya es algo que ustedes tienen que conocerlo al revés del derecho. En la institución recién lo estamos asimilando porque tenemos que cambiar el paradigma que tenemos de manejar lo que es términos de capa simple y capa compleja, que todavía, incluso en los documentos que sacamos para la cobertura por desempleo, sacamos este periodo te cubre capa simple y compleja y este periodo solo capa compleja, cuando ya no debería ser, sino este periodo te cubre todo y este otro periodo solo el PEAS. Ahora, el PEAS, cuando salió, se ofertó de la siguiente manera. El PEAS es una gama detallada de 1169 diagnósticos, ¿ya? Y te decía, y se vendió de esa siguiente forma. Te cubre, el PEAS es una cobertura casi completa, te decía. Te cubre el 80%, con letras grandotas salió, 80% de las enfermedades, ya con letras chiquitas, de las enfermedades más comunes en el país, ¿no? Si hablamos del 80%, y bueno, siempre la publicidad es un poco engañosa, ¿no? 1169 diagnósticos, si es el 80%, el 100%, será pues cuánto, 1400 por ahí, ¿no? 1400 diagnósticos sería la totalidad de diagnósticos que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud en el CIE. Pero eso no es cierto. A ver, ¿alguno de ustedes se atreve a dar una cifra más o menos de cuántos diagnósticos han sido catalogados por la OMS en el CIE? ¿Nadie se atreve a dar una cifra? Se quedaron asombrados cuando les indiqué de que, bueno, revisaran y son 14.100 y pico diagnósticos. Entonces, cuando hablamos del PEAS, que te ofertan que te cubre el 80% de los diagnósticos más frecuentes, estamos hablando de que no te cobertura ni siquiera el 10% de todos los diagnósticos que se encuentran reconocidos como tales, ¿no? Entonces, por ahí sí hay un problema de cobertura. Como les indicaba, con la Ley de Aseguramiento Universal en Salud se acuñan los términos IAFAS y se acuñan los términos IPRES. ¿Qué es una IAFA? ¿Qué es una IAFA? Las instituciones administradoras de fondos de salud. ¿Y las IPRES?
la institución prestadora de servicios de salud, ¿no? Y también siempre en el Perú nos cuesta ir acostumbrándonos a esta nueva terminología, ¿no? En toda la documentación, por ejemplo, en mi institución ya se viene así. Hablamos de términos IAFAS, hablábamos de términos IPRES, o sea, ya no te hablan, por ejemplo, el Hospital Lasarte, sino la IPRES Lasarte. Si hablamos en el Ministerio de Salud, por ejemplo, la IPRES regional, Hospital Regional, se antepone al establecimiento de salud, buenos días, la palabra IPRES, ¿ya? IPRES es cualquier institución prestadora de salud, sea privada, sea pública o sea mixta. Y una IAFA es una institución administradora de fondos de salud, que también puede ser pública o puede ser privada. En el modelo de seguridad social que tenemos acá en nuestro país, todavía es uno de los pocos que se maneja. Nuestra institución es una IAFA, administra fondos de salud, ¿no? El Seguro Social solamente vive de los aportes de los asegurados. No forma parte del periodo presupuestal del Estado, no recibe un sol del Estado, ¿no? Entonces, de los aportes de los asegurados, vienen directamente al Seguro Social y él los administra. Por lo tanto, el Seguro Social es una IAFA. Pero el Seguro Social tiene hospitales en todos lados, o sea, tiene IPRES en todos lados. O sea, es el único modelo que está quedando en el mundo que tiene, que es una IAFA y que es una IPRE a la vez. Los modelos en el resto del mundo están totalmente separados, ¿no? Algo así como ocurre, digamos, con el sector privado. RIMAC, La Positiva, MACFRE, son IAFAS. Ellos administran exclusivamente los fondos de los aportes de sus afiliados. Sin embargo, ellos, las IPRES, o sea, no tienen ninguna IPRES. Ellos hacen convenios con IPRES, ¿no? Yo RIMAC agarro y hago un convenio con SANA, hago un convenio con la Peruana Americana, y es ahí donde te digo, vas a atenderte en esta IPRE. Yo califico parámetros de atención y todo, y si yo quiero agarro, te cierro el convenio, el contrato con esta IPRES y me cambio por otra IPRES, ¿no? Esa es la facilidad que se tiene, de que yo como IAFA tengo la potestad de poder poner mis indicadores a una determinada IPRES, y si no me los cumple, yo cierro convenio y cambio por otra, ¿no? Eso es lo que sucede con estas IAFAS, o sea, guardan un modelo muy facilista de poder hacer eso. En cambio nosotros no. Entonces, cuando se hablaba mucho de que no, que se va a privatizar la seguridad social, no es tanto así, sino que actualmente, por ejemplo, nosotros como seguridad social, nosotros estamos firmando convenios de intercambio prestacional con IPRES privadas y con IPRES públicas. Por ejemplo, acá en Trujillo, para ser más exactos, ahorita estamos viendo la primera firma que vamos a hacer con una IPRES privada. Por ejemplo, ustedes conocen acá Doctor Guevara, el Centro de Atención Primaria Metropolitano en Santa María, ¿no? Ya no se da abasto, o sea, con esa IPRES nuestra, ya no tenemos abasto, nosotros como IAFA tenemos que ver qué hacemos. Entonces ya estamos en conversaciones con una IPRES privada en la localidad para poder descongestionar un poco la carga que tiene actualmente esa otra IPRES, ¿no? O sea, ya no a veces, si bien es cierto, estamos construyendo también otras IPRES, o sea, otros hospitales, sin embargo tenemos la facultad ahora que nos otorga la ley de poder hacer convenios, ya sea de intercambio prestacional o ya sea convenios directos con IPRES privadas. Lo podemos hacer, y eso no significa privatización. Eso significa un mejoramiento de la calidad de atención, porque yo firmo un convenio con una IPRES privada y durante un tiempo yo le doy indicadores, le doy parámetros, y ante el no cumplimiento, pues yo cierro convenio y firmo con otra, ¿no? Y todo eso de ahí en virtud de poder otorgar una mejor calidad de atención. Entonces, IAFA, institución administradora de fondos de salud. IPRES, institución prestadora de servicios de salud. IAFAS, hay IAFAS públicas, hay IAFAS privadas. En el Ministerio de Salud se creó el CIS. ¿El CIS qué cosa es? El CIS es única y exclusivamente una IAFA. El CIS no te brinda la atención. El CIS tiene un presupuesto, administra su presupuesto como IAFA y hace un convenio, digamos, con el Hospital Belén, hace un convenio con el Hospital Regional, y por los afiliados que tiene el CIS, agarra y le hace un pago, ¿no? Modalidades de pago hay muchas, ¿no?
La última que se está utilizando es la modalidad de pago capitado, ¿no? Pero es así como funciona ahora ya el sistema de salud en nuestro país, ¿ya? O sea, no es un sistema que digamos, no, que es privatización de la parte pública, no, no es así, sino que la ventaja que te da es esa. Por ejemplo, nosotros firmamos un convenio de intercambio prestacional de servicios con el CIS y con el gobierno regional. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos presencia en la parte de la sierra, de la Libertad. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene hospitales y tiene, digamos, establecimientos de salud, su presencia es en todos lados, ¿no? Entonces decimos, ¿sabes qué? Mira, ¿y tú qué te falta? Nosotros como Seguridad Social tenemos fortaleza en atenciones de alta complejidad. Entonces dijimos, o sea, te vendo sesiones de radioterapia, porque ya tenemos un acelerador lineal. Ah, ya, excelente. Bueno, ahora ya el IREN ya lo tiene. Pero antes de que lo tuviera, yo te vendo esas sesiones y tú como contraparte, atiéndeme a sus asegurados en la sierra. ¿No? Ese es el primer convenio, digamos, de intercambio prestacional que hemos hecho ya desde hace 3 años. Entonces, esa es la facilidad, ¿no? No solamente decir, bueno, no hay presupuesto para construir hospitales, pero ya hay la facilidad de poder hacer ese tipo de convenios, ¿no? En Lima hay el famoso Plan Confianza. Tenemos un diferimiento grande en cirugías. Ya, vamos a hacer un convenio con una clínica privada, ¿sabes qué? Descongestióname y tú como asegurado, mira, tienes estas clínicas, tú puedes decir en cuál te puedes atender. Y nosotros agarramos y pagamos a la clínica. Entonces, toda esta situación que genera bastante trabajo para esta nueva especialidad, para los médicos auditores. Porque es el médico auditor quien entra a tallar acá. ¿Ya? Entra a tallar, uno, por calidad de atención. Pero ya no solamente se basa en eso, ¿no? O sea, en auditar historias clínicas, en auditar mala praxis, sino en realizar auditorías que vean la eficiencia de, en este caso, la IAFA. Porque prácticamente, digamos, si ustedes cuando deben trabajar, ya sea en una institución privada o en una institución pública, ustedes prácticamente van a ser trabajadores de esa determinada IAFA. Y bajo ustedes les dan el control de la eficiencia. Es decir, una buena prestación al menor costo, ¿no? Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en las aseguradoras del SOAT, sus médicos auditores, ¿no? Van a buscar, o sea, ya se tenía esa IPRES y van a observar todo lo que puedan. Oye, este examen de acá estaba de más, ¿no? O sea, van a buscarle el menor costo para su IAFA. En nuestra institución, por ejemplo, yo tengo el área de auditoría y mi área de auditoría tiene otra visión. El área de auditoría, ¿qué hace? Dentro de nuestra área de auditoría tenemos 4 tipos de auditoría que realizamos. Auditoría de planta, auditoría concurrente, auditoría de casos específicos y auditoría de beneficios especiales. Lo que busca esta área de auditoría es poder enfocarse a lo que le llamamos la selección adversa. Ustedes saben que actualmente el peor de todos los males ahorita que se ha crecido enormemente en nuestro país y en nuestra ciudad específicamente es la insuficiencia renal, ¿no? Pacientes de diálisis, que es lo más costoso que puede haber, ¿no? Un paciente ingresa pues ya a la unidad de diálisis y la única forma que salga es con un trasplante de riñón o un cajón, no hay otra forma, ¿no? Entonces ese es un costo que un paciente que llega ahí vamos a tener que asumir ese costo durante todos los años que tenga de vida esa persona. Entonces, nosotros lo que ahora se está haciendo pues son programas, se está trabajando bastante en lo que es la atención primaria, programas para poder controlar lo que es la diabetes y la hipertensión arterial antes de llegar a una insuficiencia renal. Pero bueno, tenemos ya al paciente de insuficiencia renal. Y la verdad es que cuando nosotros auditamos esos casos, yo le diré, y me atrevo a dar una cifra, el 80% de casos son casos simulados. Es decir, son pseudo trabajadores, no son trabajadores, pero los incorporan en planilla para poder beneficiarse de ese sistema. Mucha gente puede renegar del Seguro Social, ¿no? Porque su consulta externa pues está sobresaturada, pero caen con una enfermedad oncológica o sobre todo con una insuficiencia renal, sobre todo con la insuficiencia renal, no les queda otra opción que ver cómo ingresan al Seguro Social como trabajador. Y muchas veces
tenemos tipos de seguros que son, digamos, los más riesgosos, trabajador del hogar. Ya, hay que ingrésala como si fuera una trabajadora del hogar. O si no, en pequeñas empresas de personas naturales, sabes que hazle el favor a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, incorpóralo como si fuera trabajador, ¿no? Aunque no lo sea. Entonces, nuestros auditores buscan poder encontrar ese fraude, esa simulación de condición de trabajador para obtener beneficio del seguro social, ¿no? Y casos extremos vemos, pues, ¿no? O sea, trabajadores, entre comillas, de 80 años de edad, que están postrados en cama y supuestamente realizan, o sea, están en planilla, ¿no? Porque son pacientes de insuficiencia renal, son pacientes oncológicos y demás. Ese es el trabajo que realiza, por ejemplo, un médico auditor en mi oficina. Otras cosas es, tenemos ese seguro independiente todavía, que les indicaba que tiene la cobertura del PEAS. Entonces, ¿qué se verifica? De que no se dé una atención más allá de la que en el contrato ha firmado el afiliado. En la cobertura por desempleo, de la misma forma. En la cobertura por desempleo se otorga esa cobertura que les indiqué inicialmente, pero se otorga en dos etapas. La primera etapa, o sea, si te doy una cobertura de 12 meses, los primeros 6 meses va a ser una cobertura total y completa, como si estuvieras trabajando. Y la otra etapa solamente va a ser una cobertura limitada a lo que llaman atenciones de capa compleja. Todavía utilizo ese término, aunque ahora debe decir atenciones que no sean del PEAS. Entonces se verifica que por ahí no se haya dado una prestación que no le corresponda, ¿no? Esas, entre otras, son las funciones que realizan los médicos auditores, digamos, en nuestra oficina. Así que ya la función del médico auditor ya no se limita como los inicios de esta nueva especialidad. Existen varias definiciones de auditoría médica, siendo la siguiente una de las que la mejor la puede definir, ¿no? Es el análisis crítico, sistemático de la calidad del acto médico, incluyendo los procedimientos, diagnósticos y a las decisiones terapéuticas, al uso de los recursos y a los resultados de los mismos que repercutan en los desenlaces clínicos y en la calidad de vida del paciente con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios de salud. O sea, el objetivo de la auditoría, como ven, es mejorar la calidad de los servicios de salud, ya sea una mejora en la atención como una mejora en la calidad del servicio, visto desde el punto de vista financiero. Yo estoy cuidando que los recursos de la IAFA donde yo pertenezca no se estén otorgando de forma indebida, y eso también mejora la calidad del servicio. El propósito fundamental es procurar que el enfermo reciba la mejor atención médica posible y su objetivo específico es elevar su calidad de atención, teniendo como definición de la misma al conjunto de actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en el proceso de atención, desde el punto de vista médico y humano, para alcanzar los efectos deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de seguridad, eficacia, eficiencia, recursos y satisfacción del usuario. La palabra eficiencia es la que al médico auditor siempre su IAFA le va a decir: quiero que seas eficiente, o sea, quiero que me consiga los resultados al menor costo, ¿no? La auditoría médica es un instrumento fundamental para mejorar la calidad de atención ofrecida a los pacientes y que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué atención brindamos? ¿Hicimos lo que proyectamos hacer? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Hacemos lo que debemos hacer? ¿Podemos mejorar lo que hacemos? La misión de la auditoría médica es garantizar las habilidades técnicas de los profesionales, permitir el uso eficiente de los recursos disponibles y lograr la satisfacción del paciente en sus demandas y expectativas. La auditoría cumple un ciclo que comprende desde el establecimiento de criterios y estándares, la revisión de historias clínicas y colección de datos, resultados y análisis de los hallazgos, implementación de cambios y, por último, monitoreo de los cambios, cerrándose y repitiéndose el ciclo nuevamente. Cuando el equipo de auditoría comienza su trabajo, tiene que realizar siempre, por ejemplo, en mi oficina, el plan anual de auditoría, ¿no? Cada año, ¿cuál es tu plan anual de auditoría? Es cuál, de acuerdo a los antecedentes estadísticos del año pasado, elabórame tu plan, cómo vas a trabajar, cuáles son tus metas mensuales, anuales, cuáles son tus criterios de riesgo que vas a utilizar, y sobre todo el seguimiento, porque el auditor no termina en el informe, o sea, ya terminó con su informe, sus conclusiones, sus recomendaciones, pero la parte importantísima es el seguimiento.
Si no hay seguimiento, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, yo doy ciertas recomendaciones que tienen que ser eh, controladas cada cierto tiempo para ver el cumplimiento de los informes de auditoría. La revisión sistemática de la historia clínica, su confrontación con protocolos de diagnóstico y tratamiento, constituye la piedra angular de la auditoría y contribuye a retroalimentar el conocimiento médico, facilitando la superación de inconsistencias para lograr una buena calidad de atención médica. La palabra calidad de atención médica es lo que define la labor del auditor. O sea, la labor del auditor no es una labor fiscalizadora. Funciones del médico auditor. Dentro de su ejercicio profesional le suele ser encomendadas las siguientes tareas. Cumplimiento de los contratos. Yo les hablaba, en toda YAFA, incluso pública, nuestra, el Seguro Social, tiene un contrato para los trabajadores independientes. Tiene un contrato para el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. El SIS semisubsidiado también te otorga un contrato escrito. Una YAFA privada, RIMA, la positiva, cuando ustedes se afilian, también le otorga un contrato. Un afiliado a una EPS también hay un contrato. Entonces son contratos escritos que tienen que ser cumplidos. El médico auditor, su labor es ver que las prestaciones que se otorgan estén enmarcadas dentro de esos contratos. Control de prestaciones, que va ligada a lo que es el contrato. Uso racional de los recursos. Eso, como les digo, se ve bastante con los auditores de las compañías del SOAT, ¿no? Análisis de los procesos, evaluación de la calidad, generación y registro de información, elaboración de normas, coordinación de tareas específicas, elaboración de informes y dictámenes. A ver, sin lugar a dudas, algunas actividades los exponen más que otras. Pero además de las labores administrativas, el auditor es requerido a opinar muchas veces como médico. Y en ese sentido es un integrante básico del proceso de atención de la salud. Debe demostrar un real dominio de la profesión, con experiencia y preparación suficientes como para distinguir mediante la simple observación las prestaciones eficientes de las ineficientes. No puede haber calidad médica sin eficiencia, entendida como la relación entre los resultados asistenciales, los recursos utilizados y sus costos. La costo-efectividad de los servicios brindados hace referencia tanto al costo de un servicio como a la distribución de los recursos en relación a la demanda de los mismos, ya que los recursos son finitos, pero las necesidades de la población no. Un buen auditor necesita por sobre todo sentido común. Lo que viene en la parte primera, ¿no? Un médico auditor no es solamente un profesional de escritorio que está revisando historia clínica, que está revisando informes, que está revisando guías y protocolos. En mi oficina, por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento de verificación, muchas veces solicitamos el apersonamiento del supuesto trabajador a la oficina y es el médico auditor quien realiza prácticamente le realiza una historia clínica sucinta in situ al paciente y hace, o sea, ya prácticamente como médico hace una revisión del paciente y apoya al informe, se encuentra apoyado, o sea, no solamente la documentación, historia clínica y todo, sino también hace una revisión física al paciente. Y ese informe es mucho más contundente, ¿no? Muchas veces la historia clínica no nos debería darnos toda la información que correspondería, ¿no? Pero a veces por omisiones, por negligencia, no es llenada correctamente. Muchas veces ustedes saben de que no se anexan a la historia clínica algunos exámenes auxiliares que se han realizado y ese siempre es un problema. Pese a que la actividad del médico auditor pueda asemejarse a un mero control administrativo de las prestaciones médico-asistenciales, dicha labor es concebida materialmente como el ejercicio de un acto médico, por lo que el juzgamiento de su desempeño será a cobijo de los principios aplicables a los casos en que emerja una culpa inexcusable a la luz de un ejercicio diligente de la profesión de médico como medida de conducta. A ver, un ejemplo, por ejemplo, un médico auditor de una determinada YAFA privada que a uno de sus afiliados, pues de su médico tratante le pide, por ejemplo, un examen de resonancia magnética. Y el médico auditor agarra y verifica, revisa todo y dice, bueno, yo opino de que no. ¿Por qué? Porque es costoso para la institución, ¿no? Y él agarra, hace toda la verificación del caso y ve, no, esto de acá está de más, ¿no? Simple y llanamente con por ejemplo, una tomografía basta y sobra para ese tipo de patología. Y suponiendo de que
la opinión del médico auditor, en este caso, o sea, o por la opinión del médico auditor, no se realiza esta resonancia magnética, que realmente era el único examen que podía determinar, digamos, una determinada patología de ese paciente, que por no haberse realizado puede haber concluido pues, en un desenlace fatal. Entonces, el médico auditor, eh, en este caso, ha realizado un acto médico con su opinión, con su informe. Entonces también será responsable. Y también sobre él puede recaer responsabilidad civil, penal y administrativa. ¿Ya? O sea, no piense que los informes que emiten, bueno, yo solamente me limito a cumplir un informe y basta, ¿no? Hay situaciones, o sea, hay situaciones y situaciones. Hay ahorita tantas diversas funciones que tiene el médico auditor, que alguna de ellas podría pues llevarle incluso a una responsabilidad penal. ¿Cuáles son las herramientas del médico auditor? Las herramientas del médico auditor: contratos, convenios y locaciones, régimen de afiliación, régimen de prestaciones, nomencladores médicos, farmacéuticos, órdenes de atención y recetarios, fichas médicas, historias clínicas, informe de hospitalización, normas de facturación, informes de auditorías internas, evidencias, guías clínicas y protocolos. Justo cuando estábamos... acá estoy resaltando las tres últimas que había tocado: evidencia médica, guía de atención clínica y protocolo de atención clínico. El día de ayer que estábamos en una reunión de trabajo con funcionarios de mi institución y con funcionarios de la empresa Camposol. Camposol es la empresa más grande en número de trabajadores que tenemos acá en el Departamento de Libertad, ¿no? Que llega a un pico de 15.000 trabajadores en su mejor época. Entonces, van a tener un crecimiento grande. En estos 2 meses que se vienen van a contratar 3.000 trabajadores más. Y cuando estábamos conversando con su gerencia, la gerencia de esa empresa, nos indicaba pues si había una guía, un protocolo respecto al número de días de descanso médico que se otorga por patología, ¿no? Y ustedes, a ver, no sé, en la experiencia que ustedes tienen, cuando se emite un descanso médico, ¿hay alguna directiva, norma, guía, protocolo que te diga, mira, por una cefalea son 3 días, por un desgarro muscular de tal es tantos días? ¿Existe? ¿Existe? ¿Es un criterio muy arbitrario del médico? ¿Mm? Un- Bueno, en el Instituto de Medicina Legal existe lo que es una guía de lesiones, pero solamente se refiere a lesiones traumáticas, no a, por ejemplo, una enfermedad clínica, ¿no? Ahí es el único que podemos decir sobre, por ejemplo, fracturas, esguinces, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algo de tan simple, agarran y ustedes como médico auditor ven que le han dado descanso de 8 días a un trabajador por una uña encarnada. ¿Mm? No se condice, ¿no? ¿Sí? Miren, veamos lo que es la guía de atención clínica para más o menos explicar el caso que hemos tenido ayer. Evidencia médica: es el mejor conocimiento médico disponible en la actualidad, proveniente de la experiencia clínica individual y de la investigación científica, una vez asegurada su revisión crítica y exhaustiva. Para llegar a una evidencia médica, pues a nivel mundial es algo que está probado, recontraprobado y, como dices, hasta no más. Y con esa evidencia médica ya es una herramienta que el médico auditor puede utilizar para poder, digamos, auditar determinadas prestaciones. Esta parte es importantísima: la guía de atención clínica. Porque esto de acá, la guía y los protocolos, son lo que utilizan bastante los abogados ante una negligencia médica. ¿Ya? Guía de atención clínica: compilación de datos, opciones e instrucciones disponibles con relación a cuadros clínicos que pueden presentar los pacientes, que orientan en la modalidad de acción más adecuada y con mayores evidencias científicas. Constituyen orientación y no una modalidad de cumplimiento obligatorio. Se acompaña en general de protocolos terapéuticos. ¿Y qué es el protocolo de atención clínica? Listado de técnicas y recursos de un proceso de atención.
Actúa como guía operativa, garantiza efectividad con el menor riesgo y con el menor costo. Documento en el cual se describe la secuencia del proceso de atención de un paciente en relación a su estado de salud o entidad nosológica. Cuando yo les indicaba, yo como abogado tengo un cliente que quiere demandar a un determinada... Bueno, al médico se lo demanda, pues, y el médico tiene cierta responsabilidad, pero lo que quiero demandar es al establecimiento de salud, ¿no? Porque ahí es donde va a sacar el mayor dinero. Entonces, ¿qué utilizamos para la negligencia médica? La guía y protocolo de atención clínica. Pero como dice, ¿no? Constituye una orientación y no una modalidad de cumplimiento obligatorio. Porque es imposible que exista, pues, por ejemplo, una guía que te diga determinada patología son tantos días de descanso y no pueden ser más, ¿no? Es una guía, uno tiene que orientarse en eso, pero tampoco no puede ser tan arbitrario. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, a un trabajador de campo tiene un corte en un dedo, digamos cerca de la uña, ¿ya? Le doy dos días de descanso médico. Pero también es relativo, porque la función de él de repente es trabajar justamente con las manos. Entonces va a ser imposible. O sea, si fuera un trabajador, digamos, de oficina administrativo, 2 días es más que suficiente. Pero, de acuerdo a la función que realiza, de repente necesita 6 o 7 días, ¿no? O sea, es relativo todo. Es de una persona que que sufra de mareos y su trabajo sea de oficina, no va a ser la misma cantidad de días de descanso que le voy a dar a un trabajador de, de telefónica, por ejemplo, que se sube a los postes a ver el cableado y todo, ¿no? O sea, es relativo. No solamente acá un médico auditor tiene que verificar la patología por sí sola, sino la función o labor que realiza, en este caso, el trabajador. Por eso es que solamente las guías son carácter orientativo, ¿ya? Pero que sirven y ayudan bastante para los temas de negligencia médica, para los temas cuando queremos realizar una auditoría de ese tipo, inmediatamente el abogado se va a acudir a esto. Y lastimosamente en nuestro país recién, cuando queremos ver un protocolo, siempre vamos a buscar literatura extranjera, ¿no? Muchas veces acá en el Perú no está muy desarrollado este tema de los protocolos. Entonces, para determinadas patologías, tenemos que estar buscando, como les repito, literatura extranjera, tenemos que estar traduciendo para poder entender este tema de mejor manera, ¿no? Y poder acusar de mejor manera. Tipos de auditoría médica. Ahora son muchos. Auditoría de la calidad de atención, de la calidad de los registros en consulta externa, de la calidad de atención en emergencia, de calidad de atención en hospitalización, auditoría de caso, auditoría de paciente fallecido, auditoría de proceso, de exámenes auxiliares y de gabinete, de prescripción, de estructura, procesos y resultados. Hay más, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, dentro del tipo de auditorías que realizan, mis médicos auditores realizan auditoría concurrente. Concurrente, como su nombre lo dice, hay un paciente que se encuentra hospitalizado, inmediatamente el médico auditor se apersona dentro del mismo establecimiento de salud. Auditoría de planta son auditorías que se realizan, digamos, de escritorio. Agarro y solicito a determinado establecimiento que me otorgue las atenciones de emergencia que ha tenido supuestamente entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, que es donde mayormente se puede suplantar, ¿no? Porque hay que ser sinceros, hay bastante suplantación también en el seguro. Recién hemos instalado 15 lectores biométricos en el Hospital Azarte y 5 en el Hospital de Alta Complejidad. ¿Qué ocurre? Y eso de ahí es post populi, ¿no? Por ejemplo, acá el doctor es trabajador y todo lo demás, pero él se encuentra perfectamente sano. Tiene un familiar que se encuentra en un estado de salud delicado, que necesita realizarse una tomografía, pero no es asegurado. Entonces, ¿qué hacen? Ya, sabes que, mira, por mi historia clínica saco la cita todo y como si yo fuera, realmente quien va a pasar es la persona que no es asegurada, ¿no? Y la persona que no es asegurada, busca un horario, el horario, digamos,
donde hay menos seguridad, que es en las noches, ingrésalo por emergencia, todo y por ahí le sacamos y todo, ¿no? Entonces, auditoría de planta es poder direccionar dónde está el riesgo, ya sea en el servicio, ya sea en el horario, para poder establecer estas situaciones. El año pasado encontramos un caso de, bueno, no recuerdo qué patología fue, de unas ampollas sumamente caras, cada ampolla estaba como 2.000 soles, y era una asegurada de 50 y tantos años, y quien realmente estaba recibiendo la prestación era su hija de 20 y tantos, ¿no? Y había estado recibiendo estos medicamentos altamente costosos. ¿Cómo se lo detectó? Por ahí una sospecha, se lo solicitó la presencia de nuestro médico auditor y él fue, pues, y bueno, digamos, por toda la historia clínica encontró, pues, de que no se condecía, pues, la suplantación solamente pudo detectarse con la historia clínica, ¿no? Revisar, ¿no? Y por ahí se encontró la edad del paciente, 26 años y total de 50 y tantos, y, y ver toda esa situación, ¿no? Auditoría de beneficios especiales. También auditamos cuando, por ejemplo, se solicita, en este caso, medicamentos fuera del petitorio farmacológico, cuando se solicita trasplantes, cuando, para el tema también de la endoexoprótesis, que son esos beneficios especiales, se auditan los casos. El objetivo nuestro es verificar, pues, que realmente sean asegurados, ¿no? Que, como le digo, cada función del auditor varía de acuerdo incluso también a la IAFA donde vaya a laborar, ¿no? La auditoría que realizamos en mi oficina es esa. Auditores dentro del establecimiento de salud, ¿qué auditarán? Auditarán, pues, pacientes fallecidos, auditarán procesos, atenciones de otro tipo. Un médico auditor de una compañía de seguros va a auditar que las prestaciones no sean indebidas. De auditores del SOAT, esos son los auditores del SOAT, esos son los más bravos que hay, ¿no? Porque eso también lo vemos nosotros en la institución. A veces tenemos que confrontar auditores nuestros con los auditores del SOAT. ¿Qué ocurre? Llega, por ejemplo, un accidentado, entra al hospital Azarte y le facturamos, pues, a la compañía de seguro de Rima, le estamos facturando 10.000 soles. Y su médico auditor agarre, no, quiero la historia clínica. Empieza a revisar la historia clínica. No, este examen está de más, esto de acá no se condice con esta patología, todo no. Te reconozco, estos procedimientos no te reconozco, al final te pago 5. Entonces, ahí sí queda una labor dura entre el médico auditor de la institución, del IPRES y el médico auditor de la IAFA. ¿Ya? Como dicen, ahí se va a ver, como dice, es una pelea de capacidades y actitudes. Historias clínicas que son de obligatorio análisis por el Comité de Auditoría Médica. Las defunciones con problemas de diagnóstico y sin diagnóstico definitivo. Todas las complicaciones. Reingresos. Todos los pacientes hospitalizados por más de 20 días. Todos los pacientes que presenten complicaciones posoperatorias. Pacientes reoperados, complicaciones anestésicas, operaciones cesáreas primarias. Historias clínicas que presenten quejas por escrito a los usuarios. A criterio del comité, los pacientes que hayan recibido transfusión sanguínea. Hallazgos de los auditores, historias clínicas superficiales y anecdóticas, exploraciones físicas inadecuadas e incompletas, estudios de laboratorio no indicados, falta de correlación entre los resultados de histopatología con el cuadro clínico y las indicaciones quirúrgicas, registros incompletos, tachados y alterados, registros escritos escasos e insuficientes, falta de correlación de anatomía patológica con el diagnóstico inicial, no pertinencia en las indicaciones de los análisis de laboratorio, falta de correlación entre la operación necesaria y la enfermedad. Diagnósticos inexactos, operaciones quirúrgicas innecesarias, y etcétera. Ahí está detallado todos los hallazgos que encuentran los auditores de acuerdo a la labor que desempeñan. Bueno, ya hemos hecho una pequeña revisión de la parte de lo que es la auditoría médica. Ahora ya adentrémonos en la legislación que existe en nuestro país respecto a dicha labor. Leyes en salud. En la medicina peruana, la ley que más importancia ha tenido y que mantiene su vigencia efectiva, aún después de derogada, es la famosa ley de emergencia. ¿Ustedes han escuchado de la ley de emergencia? ¿No? En el año 72
ya se da esta ley que obliga a toda institución pública, privada o mixta a atender las emergencias médicas. Pero que no se malentienda, o sea, dice, no, toda institución está obligada. Pero eso no significa de que la atención es gratuita, ¿no? Muchos malentienden. Y en nuestra institución agarran y muchas veces han atendido emergencias así de personas así, le han puesto ley de emergencia y punto. Y digo, ok, ¿y por qué no se cobra? No, porque es ley de emergencia. Digo, revisemos bien la ley. ¿Qué dice la ley? Los establecimientos de salud sin excepción están obligados a prestar atención médico-quirúrgica de emergencia a quien la necesite y mientras subsiste el estado de grave riesgo para su vida y salud. Este párrafo de acá parece de que no lo consideran, pero es un párrafo importantísimo para cualquier YAFA. Estos establecimientos de salud, después de atendida la emergencia, tienen derecho a que se les reembolse el monto de los gastos en que hayan incurrido. ¿Ya? O sea, ese trabajo muchas veces no lo realizan y simple y llanamente le ponen ley de emergencia y se acabó. La atención no es gratuita, la ley establece que hay obligación del establecimiento de atenderlo, pero no te exonera del cobro. El reembolso por concepto de atención de la emergencia se realizará en forma posterior a la atención y en la siguiente forma. En caso que la persona atendida esté cubierta por una entidad aseguradora o administradora de financiamiento o por persona natural o jurídica obligada a cubrir la atención de emergencias, el reembolso se solicitará a dichas entidades o personas. En caso contrario, el reembolso deberá ser efectuado por la persona atendida o sus obligados legales, siempre y cuando no sea calificada en situaciones de emergencia, de indigencia. Luego que la persona atendida en un establecimiento de salud no presente ningún riesgo para su vida o salud, reembolsará los gastos ocasionados por su atención, siendo de su responsabilidad, de sus familiares o representantes legales decidir en qué establecimiento de salud continuarán su tratamiento. Acá estamos viendo estos 3 artículos de la famosa Ley General de Salud, que conocen como Ley de Emergencia. O sea, no hay una ley que diga Ley de Emergencia, es la Ley General de Salud, que en esos articulados tocan ese tema y se lo conoce como Ley de Emergencia. ¿Ya? El tema, por ejemplo, que te dice de que tenemos que garantizar la cobranza, o sea, el establecimiento de salud que brindó la atención tiene todo el derecho de poder recuperar el costo de las atenciones. En la institución, por ejemplo, se estipuló la firma de un pagaré, ¿no? O sea, cualquier paciente que ingresa por emergencia, el sistema de gestión hospitalaria verifica, es asegurado, pasa su atención. No es asegurado, o es asegurado pero no se encuentra acreditado, ¿qué hacemos? La atención no se le puede negar. Entonces, por la misma emergencia se le hace firmar un título valor que se llama un pagaré, que lo firma el propio paciente o lo puede firmar el acompañante. Y eso garantiza de que una vez determinado su calidad o no de afiliado nuestro, si no es afiliado, pues el pagaré se va a ejecutar, o sea, se va a cobrar el costo de las prestaciones a quien lo ha suscrito. Eso de ahí, en concordancia con esta ley que obliga a atender las emergencias. O sea, las emergencias, no porque sea ley de emergencia, es gratuita. ¿Ya? Igual se tiene que recuperar el costo de las atenciones. Y haciendo un paréntesis, también para que conozcan un poquito, ¿alguno de ustedes trabaja en el Seguro Social? ¿No? Aparte del doctor Guevara, ¿no? Pero el doctor Guevara trabaja en el CAM metropolitano, donde no tiene el servicio de emergencia, ¿no? Pero en los servicios de emergencia, justamente estaba hace poco dando unas charlas para puntualizar este tema. La ley de modernización de la seguridad social, la ley 26790, indica que quiénes son asegurados del seguro social, ¿no? Y en su artículo 10 te habla del derecho de cobertura. Y el derecho de cobertura en el seguro social dice de que el trabajador tiene que estar en actividad. ¿Ya? O sea, tiene que estar en actividad y tener 3 aportes consecutivos o 4 alternos en el semestre previo a la atención. Si estamos en el mes de mayo, nosotros vamos a verificar desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, o sea, esos 6 meses, que hayan por lo menos 3 aportes consecutivos o 4 alternos y que en este mayo estés trabajando. Estabas trabajando en una empresa, noviembre, diciembre y enero. Ya no trabajaste en febrero, no trabajaste en marzo, no trabajaste en abril y en este mayo ingresas a trabajar en esa misma empresa o en otra. ¿Tienes derecho? Sí, tienes derecho al Seguro Social a atenderte. Claro que todavía no vas a estar
No vas a aparecer en el sistema porque el mes de mayo recién estás trabajando, tu empleador te lo va a declarar ese mes y pagar en el mes siguiente, ¿no? No se va a visualizar. Sin embargo, si ingresaste por emergencia, fácilmente, o sea, sin ningún problema, firmas un pagaré, porque al final lo vas a levantar, vas a demostrar que cumples con esos requisitos, ¿no? Estoy en actividad y tengo 3 aportes consecutivos en el semestre anterior. Pasa. Pero eh, el tema, la misma ley te dice, no te dice emergencias, te dice en el caso de accidentes basta que exista afiliación. ¿Ya? O sea, cuando hablamos del periodo de carencia de 3 meses, o sea, después de superado 3 meses de espera, ¿y cuándo se dan esos 3 meses? Hoy día estamos 28 de mayo. Hoy día ingresas a trabajar. Ya ingresé a trabajar hoy día. ¿Cuándo tengo derecho de cobertura en el Seguro Social? Dice, la mayoría dice, no, son 3 meses, 28 de mayo, 28 de junio, 28 de julio, 28 de agosto, el 28 de agosto. ¿No? Y yo les digo que no. Que no, ¿por qué? Porque el derecho de cobertura se me va a dar. Mira, día 28, 9, 30, 31. 4 días nada más trabajé en este mes de mayo. ¿Ya? Junio y julio. A partir del 1 de agosto y no el 28 yo tengo derecho de cobertura en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque hubo una ley que se modificó y se dice, independientemente de los días que trabajes en el mes o de las horas que trabajes en cada día, el aporte al Seguro Social es sobre una remuneración mínima vital mensual. ¿No? O sea, por estos 4 días, y así yo empiezo a trabajar el día 31, yo reciba 50 soles de remuneración, el aporte al Seguro Social va a ser como si hubiese trabajado por todo el mes, sobre un mínimo. ¿Ya? Entonces, esa fue una medida de protección. ¿Por qué? Porque los contadores empezaron a decir, oye, el aporte al Seguro Social es el 9% de la remuneración mensual. ¿Cuánto es la remuneración mensual? 750, ya. Ponle que trabajó 15 días, que ganó solamente 300 y pico soles, y sobre eso el 9%. Después, oye, funciona. Entonces, no le pongas 15 días, ponle 10, ponle 5, ponle 1, hasta que llegó a los extremos de que cooperativas ahí en el Valle de Chicama, teniendo más de 100 trabajadores, a todos ellos le ponían que trabajar un día. O sea, recibían una remuneración así de 20 y tantos soles en esa época, y el 9%, 9 por 2, 18, un solo 80. Y tenía derecho de cobertura por un solo 80, el trabajador y toda su familia. Esposa, 4 o 5 hijos, ¿no? Entonces, esas situaciones, que era prácticamente un forado bien grande, fue corregida con una ley en el año 2006 y ahora ya no. O sea, trabajaste un día, tu aporte va a ser por el mes y ya tienes un mes de aportación. 1, 2, 3 meses y ya tienes derecho de cobertura. ¿Hay alguna excepción para que yo pueda atenderme antes de superar el periodo de carencia? Sí, la ley lo establece en ese mismo artículo. Pero lo que mal interpretaban, incluso los trabajadores de nuestra propia institución, era que cuando yo les indiqué, ¿cuál es la excepción al periodo de carencia? Los accidentes de trabajo. O sea, si es accidente de trabajo, no hay ningún problema, se atiende. ¿Y los accidentes comunes? No. ¿Algún otro? No. ¿Dónde está? No, la ley lo dice, ¿no? Entonces, cuando yo les dije, a ver, les invité a leer ese artículo, porque casi al unísono todo el mundo decía accidentes de trabajo. Pero les invité a leer el artículo dice, en caso de accidentes basta que exista afiliación. ¿Dónde dice accidente de trabajo? Y dicen, uy, no lo han modificado, lo han borrado. En ningún momento se borró, o sea, siempre la norma decía accidentes, y la palabra accidentes engloba todo lo que son accidentes, ¿no? Entonces, pero la gente se acostumbra a recibir muchas veces la enseñanza del que le antecedió, y así, verbalmente se van comunicando, ¿no? Eso es así, ¿no? Y nadie se tomó la molestia de poder leer la norma, ¿no? Entonces, en caso de accidentes basta que exista afiliación. Pero para poder entender esta situación, y les digo un ejemplo práctico. Miren, hoy día es 28 de mayo. Hoy día esta consultora me acaba de contratar a mí para poder dictar esta ponencia el día de hoy. Es mi primer día de trabajo. Y yo en estos momentos, yo ya, bueno, he estado sufriendo con niveles altos de hipertensión, descuido total y todo. Y en estos momentos me da un infarto fuerte al miocardio y me desvanezco acá. Es una situación de emergencia, ¿no? Pone en peligro mi vida. Yo ya les dije de que es mi primer día de trabajo. Entonces, me van a llevar inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. ¿Cuál es? Albrecht, que tenemos acá al costado. Me van a llevar por emergencia. Y como no estoy asegurado, el que me lleve le va a decir, firme el pagaré, ¿no? Entonces el asunto es, firmo el pagaré y después me van a cobrar o no me van a cobrar.
Porque no, si es asegurado, no hay ningún problema, se le va a anular el pagaré. Pero si no es, vas a tener que asumir el costo. Entonces, es una situación de emergencia, ¿no? Que pone en peligro la vida, pero tenemos que conocer todos si es que va a ser cobrada o no va a ser cobrada. O sea, si está contemplada como cobertura o no. Primer día de trabajo, yo termino de dar la charla, agarro, firmo acá mi salida, estoy bajando las escaleras, me resbalo y un TEC grave, un TEC severo. ¿No? Ese es un accidente común de trabajo. Es un accidente de trabajo. Entonces, ese accidente sí estaría coberturado. Termino de dar la ponencia, marco mi tarjeta de salida, bajo las gradas, me voy caminando acá en esta avenida de Nazaret, pasa un auto y me arrolla. Mi primer día de trabajo. Es un accidente, ¿no? De tránsito. Igual, lo más cercano, el hospital de Albert, me llevan para allá. El asunto es, me van a hacer firmar un pagaré a quien acompaña, ¿no? Y tenemos que tener conocimiento si eso está coberturado o no está coberturado. Termino de dar la charla, bajo las escaleras, cruzo la avenida, comienzo a caminar y de repente, bueno, sin ánimos de poder discriminar un poco, me voy caminando por el alambre. Y por ahí me asaltan, o pongo resistencia y me acuchillan. Alguno de ustedes me estuvo por ahí acompañando, siguiéndome, bebé, y ya es una situación de emergencia y vamos llevándolo al establecimiento de salud más cercano, Albrecht. Igual, me van a hacer firmar pagaré para garantizar el costo de las atenciones porque no saben si soy asegurado o no, porque no aparezco en la pantalla, ¿no? Ya vimos entonces cuatro casuísticas de emergencia, ¿ya? Y todavía habría una última casuística que podemos englobar. Terminé la charla, bajé, fui caminando, no me pasó nada, llegué a mi casa y en mi casa yo me pongo a preparar, digamos, una sopa, una olla muy grande, la olla se me resbala y sufro quemaduras graves, ¿no? 5 situaciones de emergencia, ¿no? La última definitivamente es un accidente común, ¿no? O sea, hemos visto primero un infarto del miocardio, hemos visto un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, después es una agresión por terceras personas y un accidente común, ¿no? 5 situaciones de emergencia que meritan pues una prestación inmediata y ver cuáles de ellas tienen cobertura en el Seguro Social antes de superar ese periodo de carencia y cuáles no. ¿No? Cuando les dice la norma dice, en caso de accidentes basta que exista afiliación. Entonces solamente falta definir cuáles de esas 5 son accidentes y cuáles no, para saber cuáles tienen cobertura. El caso de accidente de trabajo, su mismo nombre lo dice, no hay ningún problema, o sea, sí está coberturado, ¿no? El procedimiento es, bueno, el procedimiento, lo que nos interesa está coberturado o no. El procedimiento en el Seguro Social, ingresas por emergencia y te van a hacer firmar un aviso de accidente de trabajo, porque eso está estipulado para los casos de accidente de trabajo. No un pagaré, un aviso de accidente de trabajo. En el caso del accidente común, su mismo nombre lo dice, accidente común, también tiene derecho de cobertura en el Seguro Social. No me van a atender y todo, pero ya después ya anularé el pagaré presentando pues una constancia de trabajo que estoy laborando y como ha sido un accidente no hay ningún problema, se me levanta y se me anula el pagaré. En el caso de el accidente de tránsito, también su propio nombre lo dice, accidente de tránsito, o sea, si es un accidente. Agarra, ¿tengo cobertura o no tengo cobertura? Sí la tengo porque es accidente, pero ¿qué significa? El procedimiento es distinto, me van a hacer firmar un SOAT, ¿no? O si no, un fondo de compensación SOAT y me van a coberturar, porque estoy garantizado por el SOAT. Pero el SOAT tiene una cobertura limitada, que son 5 UITs. Imagínense que me están atendiendo y superaron las 5 UITs. Y lo superaron, digamos, en 5 días. Porque, digamos, el accidente fue severo. En 5 días se superó. Ahora, ¿tiene derecho a cobertura? Sí lo tengo. Porque la norma señala que una vez agotada la cobertura del SOAT, se califica la condición de aseguramiento o no. Si es asegurado y tiene derecho de cobertura, se lo sigue atendiendo ya sin cobrarle nada. Si no,
Ya no, pues sabes que tienes que salir del seguro social o si no vas a cubrir el costo de las atenciones en el seguro. Como se trató de un accidente, el SOAT ya se cubrió. Sin embargo, como sí tengo cobertura porque la ley lo dice, me van a seguir atendiendo en el seguro social sin cobrarme nada en condición de asegurado. ¿Ya? Agresión por terceros. Falta definir si esa agresión por terceros es un accidente o no. Definitivamente no deja de ser un accidente, ¿no? Porque la definición de accidente es toda acción fortuita, imprevista, eh, que obra contra la vida o la salud de la persona, y hay un término final que dice causada por un agente externo, ¿no? Causada por un agente externo. O sea, de las 5 situaciones, ya vimos que el accidente de trabajo está cubierto, el accidente común también, el accidente de tránsito también, la agresión por terceras personas no deja de ser un accidente, entonces también está coberturado. Y la última, el infarto al miocardio. ¿Estará coberturado o no? La primera que les indiqué no tiene cobertura en el Seguro Social hasta superar el periodo de carencia, porque la definición de accidente dice ocasionado por un agente externo. Entonces, un infarto al miocardio, un aneurisma, una peritonitis, son situaciones que no encajan como accidente. ¿Ya? Son emergencias, pero no encajan como accidente. Entonces, si fuera alguna de esas situaciones, en el Seguro Social sí me las van a cobrar si es que no he superado el periodo de carencia de los 3 meses. Así funciona. La legislación aplicable, la legislación de salud aplicable en la auditoría médica. Desde la Constitución Política del Perú, desde el artículo 2, donde están definidos los derechos de las personas, la Ley General de Salud. Bueno, acá hay una relación de toda la normatividad que está referida o legisla en cuanto a la salud en nuestro país. Resoluciones ministeriales, y la última es la Ley 29344, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, que les indiqué, ahí ya define en adelante todo lo que son ya el famoso PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Ahí obliga que toda institución pública, privada o mixta oferte por lo menos ese plan de aseguramiento. Pasemos ya al otro tema, que es el tema de responsabilidad institucional y profesional. Acá sí vamos a ver ya la parte legal, a qué están expuestos dentro de la profesión médica. Bienes jurídicos protegidos por el Estado. Miren, hay ciertas conductas que afectan lo que en el derecho se conoce como bienes jurídicos. Los bienes jurídicos, en términos sencillos, no son otra cosa que determinados valores que el Estado considera que hay que proteger. El máximo valor de protección, sin duda alguna, es la vida. Pero hay muchos valores de inferior jerarquía que vienen detrás de la vida, como son la salud, el honor, la propiedad, la correcta administración de justicia, la administración pública, etc., ¿no? En la Constitución están reconocidos los bienes jurídicos, ¿no? En la parte, como les digo, en el artículo 2, el derecho de las personas, ahí está detallado, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al honor, propiedad, a la libertad religiosa, al libre tránsito, todo tipo de derechos. Esos son bienes jurídicos, ¿ya? El Estado procura protección a estos bienes jurídicos a través de un sistema gradual, a través del derecho administrativo, el derecho civil, etc., siendo el derecho penal el de máximo rigor. Por eso se dice que el derecho penal es la última ratio, la última razón del Estado, solo aplicable cuando han fracasado todas las instancias de control social. El derecho penal es la respuesta violenta del Estado, siendo la última respuesta para tratar de proteger determinados valores. La sociedad es cambiante, las situaciones van cambiando frecuentemente y las leyes, o sea, las leyes no regulan conductas, pero a raíz de lo que se rescata de la sociedad, ¿no? O sea, queremos proteger la vida, hay que sacar una ley para proteger la vida y para sancionar a aquel que atente contra ella, para proteger la salud, para proteger el honor. O sea, esas situaciones que se van creando en las sociedades
se van regulando a través de leyes y se van castigando también a su vez. Y los castigos son graduales. Hay castigos que te sancionan civilmente, administrativamente, y lo último es la parte penal. Estas conductas que afectan estos valores que el Estado considera vitales para la convivencia en sociedad están en un catálogo que contiene el llamado Código Penal. En el Código Penal están tipificadas la agresión a estos determinados bienes jurídicos y el quantum de pena que se otorga por haber atentado contra ellos, ¿no? En el Código Penal te dice, el que mata a otro será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 años, ¿no? Y exactamente están catalogados todos, pero esas conductas van cambiando. Por ejemplo, imagínense ustedes, hace muchísimos años, en el Código Penal estaba catalogado de que también tenía el bien jurídico protegido, la familia, el matrimonio, y se sancionaba a aquello que atentara contra dicha institución o contra ese bien jurídico. El adulterio, hace muchísimos años, estaba en el Código Penal y tenía una sanción. Imagínense ahora, en esta situación actual, si se castigara el adulterio. ¿Ah? Creo que todos estuviéramos, la mayoría de personas. La sanción en esa época creo que era pena privativa de 1 año, algo así, pero era, o sea, es una pena bien baja, pero era castigable, ¿no? Entonces, eso fue excluido del Código Penal. ¿Por qué? Como bien lo dicen, pues faltarían cárceles para poder internarnos todos, ¿no? O sea, eso va modificándose y va cambiándose constantemente, ¿no? Por ejemplo, las últimas modificaciones que se quieren hacer al Código Penal, por la misma situación de violencia que vive el país, y que dicen, no, o sea, ustedes saben de que en el Código Penal no sanciona a los menores de edad. Los menores de edad, las conductas delictivas que cometen no son considerados delitos, ¿ya? Entonces lo que se quiere hacer es reducir el monto de la edad para poder considerar delitos, ¿no? Solamente son internados en centros de readaptación juvenil, acá conocido como la Floresta, y no se les aplican las penas que están catalogadas en el Código Penal, pero situación que ya debería cambiar, ¿no? Entonces el Código Penal, como les repito, se va adecuando a las conductas, a los comportamientos sociales y a lo que nosotros, a lo que la sociedad considera, pues, o cataloga determinado bien jurídico a proteger. El Código Penal hay una lista de conductas que consideran delictivas y incurre en esas conductas comete un delito, ¿no? Hay 2 tipos de delitos que se consideran en este sistema, los llamados delitos dolosos, que son delitos intencionales, y excepcionalmente existen algunos denominados delitos culposos o delitos por negligencia, que son los que se cometen cuando el autor de esta conducta no actúa con la intención de producir el resultado, sino que se produce el resultado por un acto culposo, un acto negligente. De los primeros, los delitos intencionales, no es el tema que nos interese. A nosotros nos interesa este otro tipo de delitos, ¿no? Delitos de profesión, negligencia en la profesión. Pero los primeros, bueno, solamente puedo decirles que nuestro Código Penal sanciona, hay penas privativas de libertad, pero también hay penas menores que son solo restrictivas de libertad y hay penas simple y llanamente de multa, ¿no? O sea, hay delitos y hay faltas. Las faltas no son sancionadas con penas privativas de libertad. Las faltas simple y llanamente son sancionadas con medidas restrictivas de libertad y con días multa, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, del delito contra el honor, contra la difamación, situaciones que hemos visto en nuestro país, y todo el mundo dice, no, pero cuando te dice el Código Penal, pena privativa de libertad de 4 años, o sea, menor a 4 años, no es pena efectiva, ¿no? O sea, si te sancionan con 3 años, con 2 años o con 1 año, la pena no es efectiva. O sea, no vas a ir a la cárcel. Simple y llanamente vas a tener que tener, el juez te va a dictar unas reglas de conducta, vas a tener que ir a firmar tu cuadernito cada cierto tiempo, y si tú incumples esas reglas de conducta, esa pena restrictiva se convierte en pena efectiva,
Pero no hay ninguna parte de la ley que te diga de que si te sancionan con 3, con 2, 1, 2, 3 o hasta 4 años, no vas a ir a la cárcel. Solo que es la costumbre que se impone. De 4 años para arriba, la pena es efectiva. O sea, si tu sentencia salió por 5 años, vas a ir a la cárcel sí o sí. ¿Ya? Por esos 5 años o por menos, dependiendo pues de la disminución, que ya cuando te dieron una pena efectiva, pues haces trabajos dentro de la cárcel, haces buen comportamiento, todo se te puede disminuir. Pero ya, si te dieron 5 años, vas a ir a la cárcel sí o sí. Si me dieron 3, bueno, no voy a ir a la cárcel, no pasa nada. Sí, me van a poner, por ejemplo, una pena restrictiva de salir del país, me van a poner una pena restrictiva de no poder acudir pues, a centros de dudosa reputación, voy a tener que ir a firmar mi cuaderno una vez al mes, ahí al penal, y si yo incumplo con esas medidas, el juez puede cambiarme esa pena restrictiva y ponerme esos 2 o 3 años que me puso como una pena efectiva y sí voy a ir a la cárcel. Pero eso no es, como les repito, una regla. Ustedes saben, por ejemplo, el caso de Magali Medina, ¿no? Magali Medina fue a prisión. Y por una pena impuesta menor de 4 años. Porque está en la facultad del juez dictaminar. Si yo te pongo una pena de 1 año y si te digo que vas a la cárcel, vas a ir. ¿Ya? O sea, es la costumbre que se impone de que penas menores a 4 años no es pena efectiva, pero eso no es tan cierto, ¿no? O sea, si el juez agarra y dictamina, y puede ser un escándalo, todo el mundo puede decir, pero ¿por qué? Si se han puesto 2 años, ¿por qué vas a ir a la cárcel? Si el juez lo dictaminó así, va sí o sí, por más de que sea escandaloso, por más que salga en todos los medios. Eso de ahí es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ejercicio, o sea, si vamos a desarrollar los delitos culposos o por negligencia, si por ahí te pusieron una pena de 1 año, en el 99% de los casos no vas a ir a prisión, ¿no? Pero si al juez se le ocurrió agarrar y por 1 año de pena, sí quiero que sea prisión efectiva, pues vas a ir, ¿no? Por 1 año. Delitos dolosos. Los delitos dolosos, los que se realizan con intención de la gente, acá he nombrado algunos que están relacionados con la profesión médica. Y el primero es el uso indebido de archivos computarizados. Si bien es cierto, el uso de archivos computarizados es un delito que está tipificado como genérico, se aplica mucho a la profesión médica. El que indebidamente organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la vida íntima de una o más personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si el agente funcionario, servidor público, un trabajador de cualquier institución, sea el Seguro Social, sea el Ministerio de Salud, y comete el delito de ejercicio del cargo, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme al artículo tras. Acá ya hay cárcel, ¿no? A ver, yo estoy dentro de mis facultades de médico, agarro y tengo un paciente que, bueno, pues lo estoy revisando, lo estoy tratando por una ETS, ¿no? Dentro de los derechos de las personas está de que no se divulgue esa información. Si yo agarro y saco la información del sistema y yo lo divulgo, ya estoy cometiendo un delito. No es una falta cualquiera, es un delito, ¿no? Si yo estoy tratando, o sea, saco la información de un paciente de código blanco, o sea, un VIH, y yo lo difundo, ya estoy cometiendo un delito. ¿Ya? Porque ese paciente, esa persona tiene el derecho a la protección de su intimidad. Y si yo divulgo una de esas enfermedades que son un poco, hasta digamos, vergonzosas para las personas, esa persona tiene todo el derecho de agarrar y demandarme y puedo llegar hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque en mi condición de funcionario, servidor público, la pena se agrava, ¿no? Si yo estoy atendiendo en un consultorio particular y he hecho eso, miren, mi pena no va a ser mayor de 4 años. Pero en mi misma condición, trabajando en una institución pública,
o sea, como funcionario o servidor público, un médico del Ministerio de Salud, un médico del Seguro Social, comete ese delito, la pena sí es agravante. Y ahí sí, miren, por esa pequeñez, uno puede terminar en prisión. Violación del secreto profesional, que va relacionado casi con lo mismo. El que teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación puede causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 60 a 120 días multa. Está súper relacionado con la anterior. Atentados contra documentos que sirven de prueba en el proceso. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancie un proceso confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si la destrucción o inutilización es por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 1 año o prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. A ver, ¿en qué se puede aplicar atentados contra documentos que sirven de prueba en el proceso? Suponiendo, claro, suponiendo que hay una denuncia por negligencia médica donde ha fallecido el paciente y de la historia clínica, por ejemplo, ahí se puede ver pues de que no se le realizaron ciertos exámenes que otro médico auditor de la parte demandante o denunciante puede encontrar como no se realizaron unos exámenes que como protocolo internacional son totalmente necesarios. Entonces ahí puede afectar a la persona. ¿Qué hago? Uy, desaparezco la historia clínica, mejor, ¿no? Y esa situación ya es un delito. Y el delito tiene una sanción que ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva. Expedición de certificado médico falso. Esto es lo más común que existe. Y eso no es solamente una falta administrativa, quiero que lo entiendan. O sea, esto de acá ocurre bastante. Y experiencias hemos tenido, y en nuestra institución también, bastante. El médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 3 años e inhabilitación de 1 a 2 años conforme al artículo tal. Cuando se haya dado la falsa certificación con objeto que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación de 2 a 4 años. El que haga uso malicioso de la certificación, según el caso de que se trate, será reprimido con las mismas penas privativas de libertad. Esto ocurre bastante, bastante. El día de ayer conversábamos justamente con la empresa Camposol, con sus representantes, y nos indicaban eso, ¿no? De que qué hacer en los casos donde saben pues de que el trabajador no amerita la cantidad de días de descanso que les esté emitiendo, o ni siquiera amerita el descanso médico, ni siquiera de un día. ¿Qué se puede hacer? Yo les diré y les puedo dar un ejemplo que hicimos en la institución hace algunos años. ¿Dónde se dan los descansos médicos más prolongados? En traumatología, ¿no? En trauma es donde mayormente serían 30 días, 30 días, 30 días, ¿no? Y la verdad sucedía pues de que mucha gente, ahí fue por petición motivada. El magisterio cursó un oficio indicándole que tenía conocimiento de que algunos de sus docentes presentaban descansos médicos continuos por 3, 4, 6 meses o más, cuando sabían de que ellos estaban en el extranjero. Y la verdad fue eso, hicimos una investigación, en esa época no habían médicos auditores, estoy hablando más o menos hace unos 8 años. Participé, me acuerdo, en la investigación. Se pidió a migraciones el récord de entradas y salidas de estas personas y ubicamos como 6 docentes que estaban en España y que estaban supuestamente con descansos médicos. Se logró detectar una mafia que cobraba pues 200 soles, me acuerdo en ese entonces, por cada descanso médico de 30 días, ¿no? O sea, ya estaba tarifado incluso, ¿no? O sea, por cada cierta cantidad de días de descanso ya cobraban una tarifa, ¿no? Entonces, esa situación que esos médicos se prestan a eso no es solamente una falta administrativa.
Acá está en el Código Penal, y al estar el Código Penal ya es un delito. Y como delito, miren, dice libertad no mayor de 3 años y inhabilitación de 1 o 2 años. Inhabilitación, quiere decir que no puede ejercer ningún cargo público durante ese periodo. Pena no mayor de 3 años. Pero si se le ocurre al juez, dicen, ¿sabes qué? Te doy una pena de 3 años, pero te lo va a hacer efectiva. Y te vas a la cárcel. En esa época solamente fueron destituidos nada más. Fueron destituidos ¿por qué? Porque solamente se hizo una denuncia administrativa. No se llegó a la parte penal, pero que podía darse. Y esto de acá es lo que más común ocurre, ¿no? De que los médicos se prestan a eso. Pero ahí también hay bastante trabajo en nuestras CIPES. Se llama el médico de control, el médico de control de CIT. Es quien debe pues estar, incluso cuando se hacen los famosos canjes de certificados médicos particulares por los CID del Seguro Social, el médico de control de CIT tiene la potestad de ver que el número de descansos se condiga con la enfermedad que se le ha otorgado, ¿no? Y además tiene la potestad incluso de examinar al paciente, ¿ya? Para evitar ese tipo de situaciones. Esto de acá es el delito más común que ocurre y que lastimosamente sigue ocurriendo, ¿no? A veces no por un favoritismo económico, sino por ser tu amigo, por ser tu familiar, o amigo, o familiar no se podría, por ser tu amigo, les pides un descanso médico, 3, 5 o 10 días, etc. Cuando yo veo ese tipo de casos, yo veo que por amistad dicen, no, que por más que sea mi pata ya no puedo porque ahora sí me están vigilando bastante, te doy 2 días, no te puedo dar más, ¿no? Eso es lo que comúnmente veo que hacen. Pero, así sea por eso, ya es un delito. Ya es un delito. Ejercicio ilegal de la medicina. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4, o con prestación de servicio comunitario de 20 a 100 jornadas, el que simulando calidad de médico u otra profesión de las ciencias médicas que sin tener título profesional realiza cualquiera de las siguientes acciones. O sea, una persona que no es médico anuncia, emite diagnósticos, prescribe, administra o aplica cualquier medio supuestamente destinado al cuidado de la salud, aunque obre de modo gratuito. Expide dictámenes e informes destinados a sustentar el diagnóstico, la prescripción o la administración que se refiere al inciso 1. Ejercicio malicioso y desleal de la medicina. El que teniendo título, anuncio, promete la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20, 52 jornadas. Si sale un médico y te dice, yo tengo la cura perfecta para el cáncer, y el cáncer te lo voy a curar a término fijo en 2 meses, esa supuesta promoción que no lleva ninguna relevancia, en el Código Penal está tipificado como delito. Y es un delito atentar contra la fe y la creencia de las personas. Caso extremo, ¿no? Un médico que agarra y diga, pues mira, yo te prometo, o sea, yo te ofrezco que en 2 meses te voy a hacer bajar 30 kilos. Yo tengo el secreto de la cura perfecta. Esas promociones las vemos por todos lados. Sin embargo, no deja de ser un delito. Si yo como paciente voy, cumplo toda la prescripción que me indica, y en 2 meses no ha obtenido los resultados, yo lo puedo denunciar por ese artículo. Con una sola palabra se puede cambiar todo, ¿no? O sea, cuando se promocionan ese tipo de curas milagrosas y todo, el profesional tiene que tener bastante cuidado al momento de publicitarse, ¿no? No utilizar la palabra, no sé, o sea, cambiar las palabras, ¿no? Te garantizo de que, no sé, hay un porcentaje de probabilidades de que te puedo curar o se te puede sanar esas cosas, pero, o sea, ofrecerlo ya como un medio infalible no deja de ser un delito. Aunque parezca gracioso, está tipificado en el Código Penal y tiene una sanción penal. Bueno, ya revisamos los delitos que están contemplados en el Código Penal relacionados a la labor de la medicina.
Pero esto de acá son los que más ocurren, los que venimos. Delitos por negligencia. No son delitos intencionales, son muy escasos. La ley exige que tiene que estar específicamente descritos. Que el artículo que los contempla diga que son delitos por negligencia. Y no son más de 6, ¿ah? En el Código Penal no son más de 6. Lesiones culposas o lesiones por negligencia, homicidio culposo o homicidio por negligencia, y algunos otros pocos delitos, el incendio por negligencia, el peculado por negligencia, bueno, sí, otros delitos culposos que no vienen al caso. Lo que nos interesa son los dos primeros. Entonces, de estos delitos dolosos, el tema que nos ocupa en cuanto a la responsabilidad profesional del médico. El homicidio culposo. El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. La pena privativa de libertad será no menor de 4 años ni mayor de 8 años de inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7, cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor del 0.5 gramos, litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas de tránsito. Bueno, esto de acá está en el artículo, el segundo párrafo de dicho artículo, si bien dice, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, esto de acá es bien conocido ahora y ustedes saben de que ya ha salido la ley de flagrancia, ¿no? Y como dicen ahora, la policía, pues ya, lastimosamente, los malos agentes corruptos que te cobraban una cierta cantidad, incluso su tarifa ha aumentado, ¿no? Porque ahora la pena privativa es por delito de flagrancia, te encuentran en estado de ebriedad, son 72 horas de internamiento, ¿no? Aparte de la sanción administrativa de inhabilitación de 1 año de tu licencia de conducir, aparte de la multa de media UIT que vas a pagar a cerca de 1.900 soles que vas a tener que pagar al SAT, aparte de eso, ya tienes una pena privativa de internamiento. La pena será no mayor de 4 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria, y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de 6 años. Lesiones culposas. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa. La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y de 60 a 120 días multa si la lesión es grave. Si la lesión es grave, lesión culposa. Ustedes sí recuerdan el famoso caso que salió hace un par de años, creo, que ocurrió también en el Seguro Social en un hospital de Lima, donde por amputar una pierna se equivocaron y amputaron la otra, ¿no? Eso tipifica perfectamente como una lesión culposa grave, ¿no? Ese es un delito, un ejemplo de un delito netamente de negligencia. Y como esos hay muchos, ¿no? Como esos hay muchos. La pena privativa de libertad será no menor de 3 años, ni mayor de 5, e inhabilitación, según corresponda conforme al artículo tal, cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, o el delito resulte de la inobservancia de las reglas de tránsito. La pena será no mayor de 3 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria, y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de 4 años. Bueno, acá estamos hablando específicamente de accidentes de tránsito, pero en el segundo párrafo es lo que nos concierne a nosotros en el tema de delitos de la profesión de la medicina. En el primero, ustedes saben de que las personas ya pueden, bueno, desde el año pasado ya han ido conductores serios ya han terminado en la cárcel por ocasionar lesiones culposas, ¿ya? Todavía se les sigue llamando lesiones culposas, no intencionales. Sin embargo, ya ha cambiado un poco la categoría, ¿no? O sea, si vas a tomar y estás manejando, prácticamente ya estás asumiendo un riesgo,
Y al asumir un riesgo, ya un poco la culpa no es una culpa inexcusable. O sea, tú estás asumiendo el riesgo de que si estás en estado de alcoholismo o estado de estupefacientes, vas a tener que asumir las consecuencias de dicho acto. Entonces, bajo esa premisa, ya desde el año pasado están sufriendo pena privativa de libertad aquellas personas que conduciendo un vehículo en estado de ebriedad han ocasionado lesiones hacia otras personas. En cuanto a lo que nos interesa a nosotros, la pena dice de que no va a ser más de 3 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación e industria, cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Acá siempre, el anestesiólogo es siempre que paga el pato, ¿no? Muchas veces en las intervenciones quirúrgicas, el anestesiólogo es el que, como dicen, si todo sale bien, palmas para el cirujano, no se acuerda del anestesiólogo. Pero si todo sale mal, quien tiene la culpa es el anestesiólogo, ¿no? En una operación donde, bueno, le dieron una dosis de anestesia mayor a la que podía resistir la persona, no le hicieron el riesgo quirúrgico adecuado, etc. ¿Cuándo se produce la negligencia? La estructura del delito culposo es la siguiente: conducta objetiva, descrita en la ley y el resultado. Que en el caso del homicidio será la muerte y en el caso de lesiones, daño a la salud. Tiene que haber un nexo causal que una el resultado con la conducta del agente. Ese nexo causal tiene que ser atribuido a título de negligencia. Establece la dogmática penal que se produce negligencia cuando ocurre lo que llamamos falta del deber objetivo de cuidado, que no es otra cosa que la ausencia de la diligencia, es decir, cuando quien ha realizado la conducta lo ha hecho saliéndose de lo que estima una conducta promedio. O sea, no todo resultado se le puede atribuir como un resultado por negligencia, ¿no? O sea, son dos cosas. Uno, que es el resultado, muerte, resultado, lesiones culposas o daño. Y el otro es de que la conducta, ¿no? La conducta. Que, por ejemplo, un médico entró pues en estado de ebriedad, por ejemplo, a realizar una cirugía. Y a raíz de eso pues hubo consecuencias fatales o consecuencias de lesiones. Definitivamente ahí es un delito culposo por negligencia. ¿Por qué? Lógicamente no quiso ocasionar el daño, pero sin embargo hay una conducta objetiva, falta del deber objetivo de cuidado, ¿no? Y eso incluso se aplicaría hasta guardias extensas. A veces están 48 horas seguidas de guardia y entras a quirófano, pues definitivamente estás con una falta del deber objetivo de cuidado. Y yo como abogado incluso hasta podría denunciar ese hecho, ¿no? O sea, ¿cómo puede entrar una persona sabiendo pues que no está en condiciones físicas para poder realizar una intervención quirúrgica de ese tipo que ha traído consecuencias fatales? En el caso de la profesión médica se regula la falta del deber objetivo de cuidado con lo que se denomina la violación de la lex artis, es decir, de reglas técnicas y éticas que regulan la conducta de un médico. Esta situación puede ser algunas veces absolutamente subjetiva y arbitraria. Hay que analizar cuáles son los reglamentos que establecen determinadas obligaciones para el médico al momento de realizar una operación. Habrá que ir a la ley de salud y ver si ahí se imponen determinadas obligaciones. Habrá que verificar más allá de lo propiamente reglamentario si es que ese médico ha procedido en el ejercicio de su profesión cumpliendo los estándares medios de diligencia. Y aquí es donde tiene que entrar todo el tema de la ciencia médica que establecen los manuales, guías, protocolos y la literatura médica para la realización de una determinada conducta. Esa es la parte bien difícil, porque si ustedes han visto o habrán visto algún caso de denuncia por negligencia médica, como le estaba diciendo inicialmente, acá tanto el profesional de la salud o el auditor médico de la parte denunciante y el médico en sí, que se considera un auditor médico asesor en esto, van a tener que entrar a tallar y luchar bastante por los manuales, las guías de atención clínica y los protocolos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todo no está definido a ciencia exacta, hay evidencias médicas, hay guías y protocolos de más o menos cómo se debe realizar un determinado procedimiento, una determinada intervención quirúrgica. Y si es que por ahí yo veo de que este profesional, a su criterio propio, se ha salido de esos estándares
y al salirse de esos estándares se ha producido un resultado, muerte o resultado, daño, yo por ahí sí puedo iniciar una denuncia, ¿no? Por más que él diga, no, pero eh, es mi forma de, o sea, es mi forma de proceder. Pero alejándose, como le repito, de protocolos, de estándares, de manuales, de evidencias, definitivamente pues no puedes estar digamos, experimentando con los pacientes. Entonces por ahí incluso puede entrar a tallar o a prosperar una denuncia. Y como le digo, no hay una ciencia exacta, es demasiado subjetivo, demasiado arbitrario. Responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional. La Ley General de Salud señala en su artículo 36, los profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades. También es necesario comprender que estos aspectos del derecho probablemente van a tener un desarrollo conceptual mucho mayor, separando responsabilidad y culpa, separando negligencia de lo que es mala praxis. De hecho, en este artículo se están trasladando conceptos del Código Civil. Si no fuese así, habría sido mucho más difícil incorporarlos en la Ley General de Salud. La responsabilidad institucional, en cuanto a eso, la responsabilidad penal es personal. O sea, el Código Penal y las penas privativas de libertad solamente van hacia el profesional de la salud, nada más. La institución no está afecta o expuesta a caer en una sanción penal. No puede haber delitos cometidos por personas jurídicas o por entes jurídicos. El responsable es el médico, el que atendió al paciente. Él en persona asume la responsabilidad penal. Será él el procesado y será él el sancionado, si es que se le encuentra responsabilidad en el acto de la profesión. La institución asume la responsabilidad patrimonial, que se deriva de una eventual sentencia condenatoria. Toda condena penal trae dos efectos, el privativo de libertad y el patrimonial. Además de la sanción penal, se impone una reparación civil, una indemnización. La responsabilidad patrimonial es solidaria entre la institución que representa el médico y el propio médico que asume la responsabilidad personal. Cuando ya hay una sentencia firme sobre una negligencia médica, que ha ocasionado, por ejemplo, lesiones irreparables, irreversibles, graves, el médico va a tener que estar expuesto al artículo que hemos señalado anteriormente, ¿no? Puede ser que se le imponga pues una sanción no efectiva de, digamos, de 3 años, va a tener que tener determinadas reglas de conducta. Sin embargo, a la par, también hay una solicitud, o sea, una denuncia penal que va acompañada de una demanda de indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Y si le impusieron en la sentencia, le aprobaron una indemnización de 100.000 soles, quien asume es de forma solidaria la institución con el médico. ¿Ya? O sea, la institución ya verá con el médico 50-50, 80-20, o verá cómo le va descontando de su remuneración, etcétera. Pero la sanción penal jamás va a ir pues contra la institución. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se ventila en su campo, que es el campo administrativo. Mientras que un médico puede ser llevado a proceso penal y procesado penalmente, simultáneamente también puede ser procesado en la vía civil si se cumplen con ciertos requisitos. De retirarse como parte civil, el agraviado del proceso penal, y además puede ser procesado administrativamente. No hay ningún impedimento para que eso ocurra. La única limitación es que si es sancionado patrimonialmente en la vía civil o es sancionado patrimonialmente primero en la vía penal, ya no se puede cobrar en la otra vía. Es decir, se estaría violando el principio del non bis in idem, solamente se puede ser sancionado patrimonialmente una vez. Pero independientemente de eso, puede ser procesado penalmente y recibir una sanción penal. Puede ser procesado civilmente y recibir una sanción patrimonial, y puede ser procesado administrativamente y recibir una sanción administrativa con una suspensión, una multa o una destitución del centro de trabajo. Para explicar esto, y como abogados siempre se hace eso, o sea, acompañado por una denuncia penal, siempre se puede pedir la reparación por daños y perjuicios, junta, ¿ya? Pero los fallos económicos que se dan, si me demandan penalmente y me piden a la vez indemnización y sale la condena, el monto de reparación por la parte penal es bien bajo, bien bajo.
¿Qué se hace mayormente? El abogado le dice a su cliente, ¿sabes qué? Denuncia penal y la demanda civil de indemnización lo hacemos en la vía civil, no en la penal, porque en la vía civil el monto va a ser mucho mayor. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con esto. Ahora, acá hay una triple sanción. Imagínense uno de ustedes que esté trabajando en una institución pública, la sanción administrativa, civil y penal. Administrativa puede ser fuerte, puede ser, ¿sabes qué? 60 días de suspensión sin goce de haber, un año de suspensión sin goce de haber, como que puede llegar también hasta una inhabilitación por 4 o 5 años o una destitución del centro de labores. La sanción civil es independientemente, porque ya te sancioné con eso, aparte reparación civil, 10.000, 20.000 o 30 soles y aparte la parte penal. O sea, ¿las tres pueden ir a la vez? Sí, perfectamente. O sea, no porque me sancionaron penalmente, muchas veces, no, pero ya me sancionaron penalmente, ¿por qué me estás sancionando administrativamente? Es perfectamente válido que incluso en esas tres instancias se pueda castigar uno de esos tipos de esos delitos, ¿no? Me castigaron en la vía administrativa, en la vía civil y en la vía penal. Piña. Pero lo que te dice también esa situación es de que si ya tengo los tres castigos, la parte patrimonial o me la hacen por la civil o me la hacen por la penal. No me pueden pedir demandar penalmente una indemnización y paralelamente también a la vez me estén demandando en la vía civil con otro monto de indemnización mayor.